Transmite con las señoras de la cadena nacional de radiodifusión y televisión. En un mensaje al pueblo, hará uso de la palabra del excelentísimo señor presidente de la nación. Habla el teniente general Juan Carlos Onganía. Cuando en paz y con optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones, la subversión en la emboscada preparaba su golpe. Los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir la insurrección urbana. Allí están reflejados en víctimas y en sangre, en humo y fuego, en barricadas y destrucción, los únicos propósitos de los insurrectos. La consigna era paralizar a un pueblo pujante que buscaba su destino. Era el caos, la guerra civil a cualquier precio. Manos argentinas fueron las que mayor saña pusieron en la tarea bochornosa de destruir lo nuestro. Las estructuras caducas que no buscan otra posibilidad que la violencia, los intereses que ven perder su control sobre el destino argentino y los descontentos que nunca faltan, todos contribuyeron al clima para el estallido. Ninguno de ellos quiso incendiar Córdoba. Ninguno intentaba arrasar las formas esenciales de nuestro modo de vida. No han sido reacciones emotivas, ni descontentos, ni postergaciones, ni otras causas similares que se pueden y deben considerar, comprender y solucionar las fuerzas motrices del incendio de Córdoba. Pintaban los propósitos de los organizadores del... Y bueno, Dani, así como la introducción que nos acometía, no es que hubo un golpe de facto aquí en la República Argentina, han habido sucesos, ha habido una conmemoración, la verdad que una fecha muy importante, olvidada por el anecdotario popular, que son los 29 de mayo, que se cumple un aniversario del Cordobazo, que tuvo lugar en el año 1969 en el marco de una dictadura que tenía a la cabeza a este personaje, a esta personalidad, a esta autoridad que en su momento ostentaba el cargo de presidente de la República Argentina, que es el señor Juan Carlos Onganía. No sé si estás al tanto de qué es lo que sucedió en el Cordobazo, cuáles son los coletazos, cuáles son las implicancias en este tema. Pero sí calculo que imaginarás de que con el peronismo proscripto el país estaba en una situación política delicada, como mínimo. Sí, así es. Sí. Hubo ciertos grupos de resistencia y de apoyo Claro. al movimiento. Acá en Historia Mínima de la Argentina lo que nos dice un libro que es en un artículo de Marcos Novaro, dice: en el mayo de 1969 estalló en la ciudad de Córdoba una insurrección popular que desbordó a la policía y en donde los estudiantes y los sindicatos combativos de izquierda, que habían alcanzado su mayor desarrollo en las grandes empresas automotrices de la zona, se sumó la población en general, incluidos sectores empresariales y partidarios moderados, que se hizo posible adueñarse de la ciudad. El Cordobazo de las Penas, controlado por el ejército, mostró el aislamiento en el que estaba cayendo el régimen. Es decir que este estallido popular, este primer gran estallido en una época, en una dictadura, que si bien no será lo que no es lo que será la próxima dictadura que sucederá a este experimento, sí es una dictadura con otro tipo de aires, muy distinta a la del 55, que tenía como gran objetivo, o al menos gran objetivo manifiesto, el derrocar al peronismo. La del 43 que tuvo también su como objetivo, o al menos como premisa popular, el derrocamiento de los regímenes fraudulentos perpetrados a partir de 1930, otra dictadura militar. Fíjense también cómo fue la historia institucional de la Argentina en estos años, y cómo estaba en el año 1969 cuando ocurría esto, muy lejos de terminar, Dani. Entonces,
esto responde también a otro gran... Por eso el contexto es una cosa muy compleja, pero que si nosotros no entendemos todos los cabos, todas las aristas que influyen sobre este tema, es muy complicado de entenderlo. Porque el año 1969 es un año muy distinto a 1955. Son dos sociedades totalmente distintas. Son dos generaciones muy antagónicas, mucho más que nosotros con la generación anterior que podamos llegar a tener, por ejemplo, con la gente del 2000. La del 50 y la del 60 son dos culturas totalmente opuestas en ese sentido. Así que ya desde el vamos es otra contextualización la de esta dictadura militar que sucedió en el año 66, que mirá qué número. Y que bueno, que trajo como gran premisa, que fue también donde muchos teóricos y nosotros que somos alumnos de una casa de estudio que supera a Harvard en algunas materias, en algunas competiciones, empezamos a ver, o sea, por lo menos lo que la crónica data es que desde aquel momento el deterioro de la educación pública se hizo manifiesto en la Argentina, empezando por la Universidad Pública Nacional, con el hostigamiento ideológico, cosa que antes no pasaba, salvo sutilmente. No había una persecución sistemática de los cráneos del país, a punto tal de que el último Nobel argentino lo hizo mediante una investigación en Gran Bretaña, que fue César Milstein. Producto de todo esto, para que vean cómo todos los cabos están atados y todo tiene que ver con todo. Y estos aires totalitarios, estos aires autoritarios, más que totalitarios, discúlpenme, aquellos que estén metidos en este tema retórico, se hicieron mucho más evidentes en esta dictadura que tenía un enemigo claro y concreto y transnacional. En el 55 el enemigo era interno, era el ejército argentino, eran los no peronistas contra los peronistas. En el año 30 era una facción que había quedado fuera del poder, los antiguos conservadores, contra el nuevo radicalismo. En el año 43 eran facciones internas, era una disputa interna entre diferentes facciones de la clase dominante argentina, una insurrección dentro del ejército generó el 43. Pero el 66 es otro cantar, porque viene un personaje muy pintoresco, al menos en una primera instancia, que es el señor Juan Carlos Onganía, que hablaba de diferentes tiempos junto con un equipo económico, que son los tiempos sociales, los tiempos económicos y los tiempos políticos. En diferente orden lo dije, pero bueno, ese era el espíritu de una dictadura que se pensaba durar aproximadamente unos 20, 30 años. No me acuerdo bien cuánto dijo Onganía que pensaba estar en el poder, pero una suerte de franco-argentino quería ser, no por doble nacionalidad, sino el generalísimo Franco encarnado en Argentina, muy amigo de Perón, el generalísimo, valga la redundancia, lo mismo que Stroessner, el paraguayo. Anécdotas que tienen que ver con, que vienen, todo tiene que ver con todo, como dije anteriormente. Y es una dictadura que, por ejemplo, lo que empezó a hacer, más allá de meterse en la UBA, hacía allanamientos, no sé si sabías, a los albergues transitorios para ver si las personas que estaban en situación de intimidad, en algo que no era su hogar, eran felizmente casados o si estaban en el pecado. Desconocía completamente ese dato, sinceramente. Ha sucedido. Y bueno, y en ese marco, en esa legitimidad de cómo a través de la fuerza se quiso domesticar a un sindicalismo que estaba en un momento realmente histórico, estaba en un momento del sindicalismo muy fuerte en la Argentina, en donde se daban debates como, si el señor Matías Casalins me lo afirma, aquí hubo un debate aquí preparando el equipo de producción y yo, este temita, un debate entre Rucci, Juan Ignacio, José Ignacio Rucci y Agustín Tosco, un debate televisivo en un programa de Telefe que se llama Las Dos Campanas, que en su momento estaba conducido por el eterno Gerardo Sofovich,
Es un debate muy intenso, muy interesante, que me está comentando el equipo de producción que lo tenemos al pie del cañón. Así que bueno, a disfrutar con ustedes esto que es una pieza histórica, una reliquia de museo, algo que es hoy en día más vigente, está más vigente que nunca. Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Ruchi, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medidas de las patronales. Yo quisiera primero determinar porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy, Ruchi, no manejo la hágase dialéctica. la pregunta a usted. Perdón, mismo. Ruchi. ¿Qué es burocracia Ruchi, sindical? perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Y bueno, Daniel Antesana, no sé si estabas al tanto, no sé si conocías esta pieza histórica. También la desconocía, debo admitirlo, pero muy interesante realmente, muy interesante. Al jugo también primero lo que era la preparación de un cuadro sindical de uno y otro lado, y increíblemente escuchando esto cuesta definir así a ciegas y sin conocer la voz de cada uno quién es el que tiene la calle y quién no, el nombre de la calle. Efectivamente, quien hablaba de esta acepción gramatical de burócrata como una persona que está desconectada absolutamente de la realidad a la cual está administrando, en donde los beneficios sindicales, lo que estaba comentando, surgen y se obtienen a raíz y solamente de reuniones de escritorio entre la patronal, entre el ministerio y entre el sindicato. A eso es lo que está llamando algo que hoy en día no creo que sea cuestionado más que por insubordinados de lo que se consideran en las fábricas como los zurditos, los insubordinados de los delegados de base, esas personas que se quejan de todo. Bueno, primero ver de dónde viene la raíz, cómo esta concepción, esta conceptualización del sindicato en la calle, el sindicato manifestándose en la calle y oponiéndose a una patronal, dependiendo las demandas que había, generó, bueno, un cordobazo en este sentido, como una demanda sectorial terminó mimetizándose con sectores estudiantiles y con el pueblo en general, y terminó en el desborde de un régimen de facto y también con la aceleración de un plan que se tenía de un proceso de Estado de 40 años en 3 años y por la puerta de atrás, retirándose. Así es. Y permitime agregarte un dato de color referido, cuando nos contextualizaste sobre este tema de que el peronismo estaba ausente, pero con nuestra vieja compañera, la señorita Palacios, estamos trabajando en una tesina y nuestro tutor en una oportunidad nos mostró un libro que se repartió durante la época peronista, orientado al público más infantil. El libro se llamaba, curiosamente, Pinocho y yo, pero básicamente trataba de hacer una asimilación entre Perón equivalente al padre A Gepetto.
Sí, 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 pero digamos, más allá de la figura puntual de, digamos, el nombre de Pinocho y yo podría ser un poco circunstancial. La idea principal del libro, cuando uno lo empieza a hojear, y sobre todo nosotros que estudiamos comunicación y voz política, apuntaba a construir una especie de paralelismo entre la imagen del padre como Perón y de Evita como la madre. Y otro dato también, anécdota, que estoy estudiando lenguaje de señas y allí tenemos una profesora que es en realidad de personas ciegas, pero bueno, por una cuestión incorporaron personas con discapacidad auditiva también. Nos contaban que en su época a los chicos ciegos se les daba un libro en el cual en el lomo aparecía en relieve el rostro de Evita y que los chicos ciegos, como claro, no podían reconocerlo, lo asociaban con el continente africano, que era algo lo más similar. Pero da cuenta, me parece, de, bueno, de algo propio del peronismo, que es incluso la formación del niño desde la educación, desde muy temprana edad, y que en definitiva son muchos de estos niños los que terminaron durante esta época en la cual estuvo proscripto, luchando por el general Perón en ese momento. Y también la otra cuestión de quién terminó efectivamente el año 1972 sosteniéndole el paraguas al general. Por quién se ha volcado y gracias a quien también ha llamado imberbes a las juventudes el peronismo. Por eso hay que ver que calculo que habrá algún efemérides más adelante en donde podamos analizar los años 73, 74, 75 y bueno, otro cantar será la dictadura del 76 en adelante. Pero ya con la historia escrita, hacer estos ejercicios de revolver en la olla, ver el fondo, ver lo que no se ha visto. Este tipo de ejercicios, al menos nosotros lo traemos aquí en este momento de la tarde, porque nos parece mínimo rico saber que en un par de días se conmemora un nuevo aniversario de un suceso que ha marcado la historia, que ha marcado lo que siguió en la Argentina y que no se podrá explicar lo que viene, lo que sigue en la historia sin este tipo de acontecimientos. Y de por qué también quienes la CGT, hagamos un ejercicio para ver cómo está hoy en día y qué facción de la CGT terminó venciendo. Si esta que se denominaba por la CGT de los argentinos la burocracia sindical o el sindicalismo de base, el sindicalismo combativo, que decía de que el delegado sindical tenía que estar a la par y junto con lo mismo que el secretario general, los compañeros, o en un escritorio negociando paritarias y diciéndole a Clarín como caló, en septiembre veremos, vamos a salir a la calle más o menos, hasta ahora vamos a estar bien, pero antes de las elecciones, cuando pasen las PASO, cuando ya podamos tener otro poder del lobby y de especulación y tengamos al poder político saliente agarrado de donde nos gusta negociar alguna tajada final. Eso básicamente es lo que Agustín Tosco denominaba, calculo, también ejemplo Rucci mediante, la burocracia sindical. Así que debate más que actual, más que cotidiano, y para aquellos compañeros obreros también saber que esta es una fecha muy importante para ustedes y también otra de las cosas que te quería remarcar, Dani, que es la cantidad de debate político que hay en un cuadro político y otro. Lo importante que es debatir política y generar cuadros políticos así, al menos a los que nos gusta, nos pica el bicho de la política. Sabemos reconocerlo, por lo menos siempre estamos viendo a ver quién es el próximo cuadro político que presente el mapa argentino. Y la verdad es que la política en la Argentina escasea de ciencia, te lo dice un politólogo, en ese sentido, y la formación de cuadros es una deuda muy pendiente a todos los espacios políticos. Por eso también aquí, como trajimos a una joven del PRO, luego del siguiente tema musical, Dani, vamos a estar comunicándonos con gente del Frente Progresista de Santa Fe, que nos comentarán su visión de